Bienvenidos al canal España sin filtros. Hoy vamos a destapar los 8 productos del supermercado que todo español debería comprar esta misma semana, antes de que la crisis del combustible golpee de lleno la cadena alimentaria y empiece a dejar huecos en los lineales mucho más rápido de lo que casi nadie imagina. Y quédate hasta el final, porque no solo te voy a decir qué meter en la cesta, sino exactamente qué buscar en la etiqueta y qué evitar, para que puedas construir una despensa real con productos que encuentras en cualquier Mercadona, Carrefour, Lidl, Alcampo, Día o Eroski, sin gastar de más. Porque el error más común no es ignorar la crisis. El error más común es enterarse demasiado tarde. Y cuando el lineal ya tiene huecos, la parte fácil se ha terminado. Vamos a empezar por algo que muy poca gente está mirando de frente. En España, cuando entramos en un supermercado, vemos abundancia por todas partes. Fruta apilada, neveras llenas de carne y lácteos, pescado fresco, pan recién horneado, verduras, yogures, leche. Y automáticamente asumimos que eso siempre va a estar ahí. Pensamos que España tiene agricultura, ganadería, puertos, industria alimentaria, y que eso lo hace todo sólido. Pero hay una diferencia enorme entre producir comida y conseguir que esa comida llegue a tu supermercado cada día, y esa diferencia se llama combustible. Aquí está lo que muy pocos se paran a pensar. España no produce prácticamente nada del petróleo y el gasóleo que consume. Casi la totalidad del combustible líquido que mueve camiones, tractores y barcos en este país viene de refinería extranjera. El Real Instituto Elcano lleva años documentando que nuestra dependencia energética exterior nos coloca entre los países más vulnerables de la Unión Europea cuando se trata de combustibles líquidos. Y sobre esa dependencia se sostiene todo el sistema de distribución de alimentos del país. El gasóleo mueve los tractores que cosechan el campo. El diésel refrigera los camiones que transportan carne, pescado y lácteos. El combustible alimenta las plataformas logísticas que reponen cada tienda, cada día, con una precisión milimétrica. Cuando ese combustible sube, se encarece todo. Y cuando escasea o se tensiona la distribución, lo primero que falla no es la producción, es el ritmo, es la frecuencia, es la cadena. Y no hace falta irse a un escenario hipotético para entender lo que eso significa. El 28 de abril de 2025, el apagón eléctrico que paralizó la península ibérica durante horas tumbó centros logísticos, plataformas de distribución y cadenas de frío en toda España. En cuestión de horas, sin siquiera una crisis de combustible, el sistema empezó a crujir. Supermercados sin punto de venta, almacenes con temperatura subiendo, rutas de reparto canceladas. Solo en pérdidas de producto perecedero, el sector supermercadista registró daños superiores a 53 millones de euros en un solo día. Y eso fue solo un apagón de un día. Ahora, en marzo de 2026, los agricultores españoles están alertando de una subida del 40% en el precio del gasóleo agrícola en una sola semana. Con el litro superando el euro, con 45, la Unión de Pequeños Agricultores ya advierte que esto no es ruido. Es una señal de alarma directa para toda la cadena alimentaria. Y por eso la propia Unión Europea lanzó el 25 de marzo de 2025 su estrategia de preparación, recomendando a los ciudadanos europeos tener en casa una despensa capaz de cubrir al menos 72 horas de alimentación autónoma. No lo dice un youtuber, lo dice Bruselas. La buena noticia es que no hace falta gastar mucho ni llenarte el piso de cajas. Basta con ser inteligente con lo que ya compras. Y aquí tienes los 8 productos que marcan la diferencia. El primer producto que deberías tener en cantidad es leche UHT entera. La leche fresca es uno de los eslabones más frágiles de toda la cadena porque depende de recogida diaria en granja, transporte refrigerado y reposición constante. Si el precio del diésel obliga a reducir rutas o el transportista no puede asumir el coste, la leche fresca tiene un margen de respuesta de apenas 48 horas antes de que el lineal empiece a notarlo. En cambio, la leche UHT te da autonomía real. Busca bricks que indiquen claramente leche entera UHT y, si puedes, de origen España. Mira la lista de ingredientes. Lo ideal es que solo aparezca leche, o leche con vitaminas añadidas, sin más. Lo que conviene evitar son los batidos, los preparados de desayuno, las bebidas saborizadas y todo lo que parezca leche pero lleve azúcar añadido, aromas, estabilizantes o espesantes. Eso no es leche. Es un producto ultraprocesado envasado como si lo fuera. La leche UHT bien elegida aguanta meses en la despensa. No necesita frío y es la base de cualquier cocina funcional. Pero si crees que la leche es el único producto frágil en una crisis de transporte, lo que viene a continuación cambia completamente esa idea. El segundo producto son las legumbres cocidas en bote. Garbanzos, lentejas, alubias, judías blancas.
La carne fresca es el producto con mayor exposición en toda la cadena alimentaria, porque necesita temperatura controlada desde el matadero hasta la bandeja del supermercado, y esa cadena de frío depende enteramente del diésel. Cuando el combustible aprieta, el transporte refrigerado es de los primeros en verse comprometido. Las legumbres cocidas en bote no necesitan frío, son baratas, duran años y aportan proteína y fibra de verdad. Lo ideal son botes donde los ingredientes sean simplemente legumbre, agua y sal, con corrector de acidez como máximo. Evita las versiones ya preparadas con salsas, las que llevan almidones modificados, azúcares, colorantes o saborizantes artificiales. Evita también las fábadas rápidas o los platos listos en lata con listas de ingredientes imposibles. Un bote de garbanzos limpio te sirve para ensalada, potaje, sofrito o para comer directamente si hace falta. Y aquí es donde casi nadie está poniendo el foco. En una situación de tensión logística no solo importa tener proteína. Importa tener proteína que no dependa del frigorífico para sobrevivir 3 días en tu despensa. Pero lo siguiente toca un pilar todavía más básico de la alimentación española. El tercer producto es arroz, redondo, largo o vaporizado, en paquetes de 1 kilo o más. El pan fresco es uno de los primeros productos en desaparecer o encarecerse cuando la distribución se tensa, porque necesita producción diaria, harina, reparto y venta casi inmediata. El arroz, en cambio, es energía estable, versátil, con una vida útil de 2 a 4 años bien almacenado y un rendimiento por euro que pocos productos pueden igualar. Busca paquetes sencillos donde solo aparezca arroz. Si es de origen España, mejor, porque reduces tu exposición a cuellos de botella en importación. Lo que debes evitar son los vasitos para microondas, los arroces 3 delicias ya preparados, las bolsas con condimentos industriales o los sobres de cocción rápida que inflan el precio por gramo útil. En una situación seria, no pagas por comodidad, pagas por sustancia. El arroz bueno no necesita promesas, dura, llena y funciona. Y si piensas que con arroz y legumbres ya tienes cubierta la base de hidratos, hay otro producto que parece cotidiano, pero que en una crisis pasa de guarnición a columna vertebral. El cuarto producto es pasta seca, macarrones, espaguetis, plumas, fideos, algo tan simple que muchas veces se subestima hasta que se necesita. La pasta tiene 4 ventajas que casi nadie valora en condiciones normales. Ocupa muy poco espacio, dura años en perfecto estado, cunde muchísimo y permite construir comidas completas con 3 o 4 ingredientes. Lo ideal son paquetes cuya base sea sémola de trigo duro, sin más aditivos. Cuanto más simple el ingrediente, más versátil el producto. Prioriza formatos familiares de 500 gramos o 1 kilo y evita las porciones pequeñas que encarecen el precio por kilo sin añadir nada útil. Lo que deberías evitar son los noodles instantáneos cargados de aceite refinado, glutamato y sobres de condimento que no puedes pronunciar, y también las pastas frescas o refrigeradas rellenas, porque te devuelven a la dependencia del frío. La pasta seca bien guardada es una semana de comidas resueltas con muy poco dinero, pero una despensa que solo tiene carbohidratos no es una despensa de resistencia, es una despensa incompleta. Y lo que viene ahora es lo que convierte esa despensa básica en algo que realmente funciona. El quinto producto es aceite de oliva virgen extra. En cualquier situación de tensión alimentaria, la grasa estable se vuelve esencial, no solo por sabor, sino por densidad calórica, capacidad de conservación y porque es lo que convierte legumbres, arroz y conservas en comidas reales y saciantes. Sin un buen aceite, una despensa básica sabe a supervivencia. Con él, sabe a cocina. Y aquí conviene ser exigente con la etiqueta. Busca botellas oscuras o latas de hojalata que indiquen claramente aceite de oliva virgen extra y, si puedes, de origen España. La OQ y el Ministerio de Agricultura llevan años advirtiendo que muchos aceites etiquetados como suave o intenso son en realidad mezclas con aceites refinados de calidad muy inferior. Evita los aceites vegetales genéricos, las mezclas sin origen declarado y las botellas transparentes que llevan meses expuestas a la luz en el lineal perdiendo propiedades. El envase importa. La botella oscura o la lata protegen el aceite del calor y la luz, que son los 2 factores que aceleran su degradación. El aceite de oliva virgen extra bien conservado te dura más de 1 año y convierte cualquier combinación de ingredientes básicos en una comida con dignidad. Y si crees que con proteína vegetal, hidratos y grasa ya tienes una despensa completa, lo que viene a continuación es la pieza que muchos olvidan hasta que ya es tarde. El sexto producto son las conservas de pescado, sardinas, caballa, atún, melva, berberechos. El pescado fresco es, junto con la carne, el producto más expuesto de toda la cadena. Depende del combustible en el barco para salir a faenar, del transporte refrigerado para llegar al puerto de destino, de la subasta y la distribución rápida para llegar al supermercado y de la cadena de frío constante para mantenerse.
Si cualquiera de esas piezas falla o se encarece en exceso, el pescado fresco desaparece del lineal en horas, no en días. España tiene una de las flotas pesqueras más importantes de Europa, pero esa flota consume gasóleo. Y cuando el gasóleo sube un 40% en una semana, como ocurrió en marzo de 2026, los márgenes de los armadores se colapsan. Las conservas de pescado te dan proteína de alta calidad, ácidos grasos omega 3 y una vida útil de 3 a 5 años sin necesitar frío. Busca latas en aceite de oliva o al natural, con ingredientes claros y especie bien identificada. Lo que debes evitar son las versiones en aceites vegetales de baja calidad, las conservas bañadas en salsas azucaradas o picantes industriales y los formatos pequeños que cobran 3 veces el precio por gramo útil. Una buena lata de sardinas o caballa es una comida completa lista para comer. No necesita fuego, no necesita frío y no depende de nada más. Pero no basta con tener proteínas y grasas sueltas. También necesitas una base que convierta todos esos ingredientes en comidas reconocibles, repetibles y con sabor. El séptimo producto es tomate en conserva. Triturado, entero pelado o en brick con ingredientes simples. El tomate fresco parece abundante casi todo el año en España. Pero es precisamente esa normalidad lo que hace que su ausencia sorprenda tanto. Es un producto altamente perecedero, sensible al calor, a los golpes y a la interrupción logística. Y cuando falta, se nota en casi todo. Potajes, sofritos, salsas, guisos, bases de arroz. El tomate en conserva es la pieza que une el resto de tu despensa. Te permite convertir garbanzos, arroz, pasta y conservas de pescado en platos completos y reconocibles con muy poco esfuerzo. La clave está en la etiqueta. Lo ideal es tomate, sal y, como mucho, corrector de acidez. Si eliges tomate frito, revisa mucho más antes de cogerlo, porque la mayoría de las marcas comerciales incluyen azúcar añadido, almidones modificados, aceites refinados y espesantes que no aportan nada útil. En una despensa de resistencia, cuanto más puro sea el ingrediente, más usos tendrá. Una buena conserva de tomate es el multiplicador de tu despensa. Y aún así, nos queda el último producto de esta lista. Uno que parece casi prescindible en condiciones normales, pero que lleva siendo un tesoro alimentario desde antes de que existieran los supermercados. El octavo producto es miel de calidad, preferiblemente 100% española, y si la encuentras, cruda o mínimamente procesada. La miel es uno de los pocos alimentos que no caduca si se almacena correctamente. Aporta energía de absorción rápida, no necesita frío. Tiene propiedades antimicrobianas naturales documentadas y sirve tanto para consumo directo como para complementar desayunos, infusiones, recetas o incluso para sustituir al azúcar refinado cuando éste empieza a escasear o encarecerse. Busca tarros de cristal que indiquen claramente el origen y el tipo de miel. Lo que debes evitar es todo lo que ponga mezcla de mieles de la UE y países no UE sin más información, y también las botellas de plástico blando demasiado baratas que tienen textura y sabor de sirope industrial más que de miel real. Un indicador de calidad que mucha gente interpreta mal. Si tu miel se cristaliza en la despensa, eso no es un defecto. Es frecuentemente una señal de que has comprado miel auténtica, porque la miel real cristaliza de forma natural con el tiempo. Para devolverla a estado líquido, basta con colocar el tarro en agua tibia, no caliente, ya que el calor excesivo destruye las enzimas y los compuestos naturales que hacen que la miel valga lo que cuesta. La miel buena no solo endulza, también es energía de larga duración, estable, sin caducidad real y completamente independiente de cualquier cadena de frío. Ahora para y mira el conjunto. ¿Ves el patrón? No te he recomendado 8 productos al azar. Te he mostrado 8 eslabones de una despensa funcional que cubre proteína, hidratos, grasa, sabor, energía rápida y proteína de mar, todo sin depender ni un solo segundo del frigorífico ni de la reposición diaria del supermercado. Y todos tienen algo en común. Ninguno necesita que el sistema funcione perfectamente para llegar a tu mesa. La mayoría cree que una crisis alimentaria empieza cuando no hay comida, pero en realidad empieza mucho antes. Empieza cuando el transporte se encarece y las rutas se reducen. Empieza cuando la cadena de frío pierde margen y los productos más perecederos son los primeros en requerir ajustes de precio o frecuencia de reparto. El supermercado sigue abierto, pero poco a poco ofrece menos elección. Primero faltan algunas marcas, después algunos formatos, luego desaparecen los productos más frágiles, y para cuando la mayoría reacciona, ya no está comprando bien. Está comprando lo que queda. Eso es exactamente lo que hace peligrosa una crisis energética como la que está ocurriendo ahora mismo. No necesitas un colapso total para notarla en el supermercado. Basta con que el gasóleo apriete, que el transporte no pueda absorber los costes, que los márgenes se rompan y que el modelo de reposición diaria empiece a fallar por los bordes.
Los alimentos frescos son los primeros en sufrir porque viven pegados al reloj. Carne, pescado, leche fresca, verdura muy perecedera, pan del día, platos refrigerados. Todo eso depende de una coreografía logística casi perfecta que se repite cada 24 horas. Cuando esa coreografía se rompe, aunque sea parcialmente, los más afectados son los que no tienen ningún margen en casa. En cambio, una despensa construida con leche, UHT, legumbres cocidas, arroz, pasta seca, aceite de oliva virgen extra, conservas de pescado, tomate en conserva y miel te da algo que el sistema moderno no regala: tiempo. Tiempo para no comprar con ansiedad, tiempo para esperar, tiempo para elegir con cabeza. Y tiempo para no ser esa persona empujando una cesta vacía frente a un lineal medio barrido porque llegó cuando ya no quedaba nada bueno. Lo importante no es entrar en pánico. Lo importante es dejar de confundir normalidad con seguridad. Que hoy el supermercado esté lleno no significa que vaya a seguir así mañana con la misma fluidez. Y que España produzca o importe alimentos no significa que siempre pueda moverlos, refrigerarlos y reponerlos a tiempo cuando el combustible falla. Un campo lleno no alimenta una ciudad por sí solo. Necesita gasóleo en los tractores, diésel en los camiones, energía en los almacenes y márgenes logísticos que hoy mismo están bajo presión real y documentada. La Unión Europea lo reconoció oficialmente en 2025, cuando recomendó a sus ciudadanos tener una despensa de al menos 72 horas de autonomía alimentaria. No por alarmismo, por realismo. Y las familias que mejor atraviesan este tipo de situaciones no son las más ricas. Son las que tomaron decisiones con tiempo y cabeza, no las que corrieron al supermercado cuando ya todo el mundo estaba corriendo. Así que esta semana, cuando vayas a hacer la compra, no pienses solo en lo que vas a comer mañana. Piensa en lo que te va a dar tranquilidad si el sistema se complica dentro de 10 o 15 días. No necesitas vaciarte el bolsillo ni llenar el piso de palés. Empieza poco a poco. Añade un par de bricks de leche UHT, varios botes de legumbres, un paquete grande de arroz, otro de pasta seca, una botella oscura de aceite de oliva virgen extra, 4 o 5 latas de conservas de pescado, una buena conserva de tomate y un tarro de miel española de verdad, 8 productos. Una despensa que te protege. Y la diferencia entre reaccionar con calma o comprar con desesperación cuando el resto ya lo esté haciendo. Si este vídeo te ha ayudado a ver lo que los medios no están contando con claridad, dale a like para que más españoles puedan prepararse antes de que comiencen las compras nerviosas. Suscríbete y activa la campana si quieres contenido práctico, sin filtros y sin alarmismo innecesario, sobre consumo, abastecimiento y cómo tomar decisiones inteligentes en un sistema cada vez más frágil. Y ahora te leo en los comentarios. ¿Ya has notado el encarecimiento del combustible en los precios del supermercado? ¿Y cuál sería el primero de estos 8 productos que meterías en la cesta esta semana?